¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por nuevamente estar al pendiente de la transmisión de la mesa con los corresponsales. Es, como siempre, un gusto y un honor presentar a los integrantes de este equipo. Óscar Guadarrama, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Óscar Guadarrama, gracias por estar con nosotros. Y Pedro Tonantzin. ¿Qué tal? Muy buenas noches y por supuesto, decía hace unos momentos, los invitados principales de este programa son las mujeres. Totalmente, y en ese sentido, primero, si me permiten, un agradecimiento especial a Meggy Salgado, primero por habernos permitido realizar la grabación de este programa en Casa Manzano, un lugar que por supuesto todo Cuernavaca conoce, y si no, se están perdiendo de un muy bello lugar. Y también, por supuesto, por haber aceptado el participar en esta edición que nosotros queremos decir especial. No esperamos que lo sea por el hecho de que haya mujeres, sino porque se da en un contexto justamente especial y lamentablemente de violencia contra las mujeres, y es el tema que tocaremos hoy. Y también no dejar, por supuesto, de mencionar a dos compañeras, amigas, Sheila Arvik. Sheila, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Leticia Villaseñor, compañera reportera. Leti. Les agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de hablar del tema. Gracias. Pues el tema es las mujeres y lamentablemente el contexto en el que están viviendo en México y padeciendo una realidad. Quien guste iniciar el tema. Y yo solamente diría, para hacer la pregunta mucho más precisa y vayamos al grano, ¿por qué salir a marchar este próximo 8? ¿Por qué hacer el paro el próximo 9? Bueno, ¿quieres empezar con la marcha y yo voy con el paro? Bueno, vamos. Finalmente, creo que toda acción que se haga para visibilizar esta situación de violencia en contra de las mujeres, lo que sea, marcha, movilización, protesta, es válida. Porque finalmente ha sido una necesidad a la que ha orillado esta situación de inseguridad en contra de la mujer. Y quien no quiera marchar, pues me parece que dejaría de lado y estaría borrando una realidad. La realidad es que nos están matando, la realidad es que nos están violentando, y desafortunadamente lo que hemos visto en el estado de Morelos me parece que ha conmocionado mucho. Hace unos días iniciamos el mes de marzo ya con 2 feminicidios. Una mujer, 50 años, apenas una joven que pierde la vida derivado de una acción violenta en un presunto asalto en Tepoztlán. Y solamente 2 días antes, el viernes, nos conmociona tanto a medios de comunicación, compañeros reporteros, autoridades y especialmente a la sociedad, el asesinato brutal de una menor de edad, en las condiciones que ya sabemos que no es necesario detallar, pero es un asesinato brutal. Y esto me lleva también al año pasado, cuando se cumplen justamente 4 años de la alerta de violencia de género decretada en el estado de Morelos, 10 de agosto de 2019, otro asesinato brutal de una pequeñita en su propia casa, en su propia cama, y quien no quiera, insisto, salir a marchar este 8 de marzo, por favor, atiendan las instrucciones que dan. Si va a ser el contingente, primero con las familiares de víctimas y víctimas, con los que llevan niños y con finalmente hombres y mujeres. Yo no soy muy partidaria de esa división, honestamente, y lo digo con todo el respeto para las organizadoras y demás. Yo no soy muy partidaria de esto. ¿Por qué? Porque esto es una lucha de todos. Es un problema de todos. Yo entiendo que en este momento la situación nos lleva a que la mujer sea la figura principal, la que encabece, porque es desafortunadamente la principal, el blanco de esta agresión, pero yo espero y conmino a todas las personas que vayan que no se registre ningún tipo de agresión, que no haya agresiones en contra de los compañeros reporteros como lo hemos visto en otros lados, porque finalmente somos aliados. Lo digo como mujer, lo digo como una comunicóloga, lo digo como reportera, y lo digo porque también conozco a mis compañeros reporteros y entiendo y atiendo el respeto que tienen hacia la cobertura de este tema. Muchas gracias, Leti. Bueno, gracias por la invitación, porque además se me olvidó darles las gracias. No, al contrario. Y me da mucho gusto que estén aquí, Sheila, Pedro, todos, bueno, Óscar, todos, Leti, Raúl. El tema ahorita que es tan polémico es si se debe de detener todo, bueno, si debemos parar el día 9 de marzo, ¿no?
Y yo quiero compartir cuál es nuestra visión, mi visión y la visión del equipo de trabajo y de las mujeres con las que hemos estado compartiendo, conversando. El 9 de marzo, la intención principal de detener, de parar, es hacer un alto. Queremos visibilizarnos las mujeres al no estar. Es una manera de mostrar, pues de hacer una reflexión sobre lo que implica la vida de las mujeres, sobre lo que implica lo que aportamos nosotros en el tema económico, pero también en toda la vida de nuestro país. Otro punto importante es que queremos hacer un llamado de atención enérgico, porque es una manera de hacer un llamado de atención enérgico, pacífico, pero al Estado mexicano, porque definitivamente no han sido capaces de garantizar el Estado de Derecho. Estamos viviendo una impunidad desbordante y esto es lo que ha generado, ha sido campo fértil para que este tipo de situaciones y muchas más sigan sucediendo. Lo más grave no solo es lo que han dejado de hacer, que si bien podrían hacer mucho más, el problema es que están desinteresados en hacerlo. Parece ser que no les importa, parece ser que no se dan cuenta de que estamos ante una emergencia, parece ser que hay cosas más importantes que salvaguardar la integridad y la vida de una mujer, y eso es más lamentable, ¿no? Claro que sí. Además de eso, mira, a mí me parece que hay esfuerzos por parte de, no sé si precisamente de instituciones o de agencias o de influencers por desacreditar todos estos movimientos, y lo hemos visto, lo vimos ayer con el video de esta chica, de youtuber, la Mars. Esta brillante mujer. Sí, claro, pero es que además después de que sacó su video, salió también el cardenal a hablar con los mismos argumentos para desacreditar estos movimientos. Un guión. Sí, usando los mismos datos, las mismas estadísticas y el mismo discurso, casi en el mismo orden, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es un llamado de atención, porque si bien es cierto que lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto en las redes sociales, también es importante que continuemos reforzando esto en las calles, que salgamos de estas plataformas y llevarlo a las calles. Es cierto que también la manifestación del 8 de marzo y el paro que se está proponiendo para el 9 de marzo no es la primera vez que se hace y no es la primera vez que se promueve en México y se viene promoviendo a nivel internacional y todo esto, pero me parece que por la coyuntura sí es necesario estar reforzando constantemente la visibilización de este problema. Yo ahí haría solamente un acotamiento, porque me parece que sí hay pocas voces retrógradas, me atrevo a usar este término, pero también vemos voces que no se habían manifestado y que son las más, porque habíamos visto sectores que no le habían entrado jamás a este tema y que hoy están apareciendo y que se están sumando. Los bancos, a mí me parece sorprendente lo que han anunciado. Hace unos minutos recibimos el comunicado del Instituto de Educación Básica del Estado. Me parece importante que se dé ese pronunciamiento, no solo por el impacto que va a tener en las escuelas públicas, sino en las privadas también, que ya se estaba rumorando, se estaba platicando y hoy ya toman esa decisión. Y no salgo en defensa de la Iglesia Católica, pero también hay que decir que hay una postura de ciertos párrocos, me parece que todavía no de la cúpula religiosa, pero ya le están colocando estas mantas moradas a las vírgenes y a las santas, y eso me parece importantísimo, la postura. Ojalá y se replique, ojalá y sea más parte de esa iglesia la que esté tomando partido en este asunto, que me parece que es muy simple. Sí. Para quienes somos católicos, no todos los que nos van a escuchar, nos van a ver, lo son, pero para quienes somos católicos es muy significativo que se sume nuestras expresiones, nuestros símbolos más importantes a una reflexión de este tipo. Muchas veces se dice que hace la Virgen de Guadalupe en Los Ángeles, en Nueva York o en Moscú. Eso, acompañándonos. Y si hoy nos acompaña en esta otra lucha, creo que sería fantástico y sería muy reflexivo para todos, porque no solamente se trata de autoridades, se trata también de aquí, de que a partir de este momento la sociedad cambie su forma de ver a las mujeres. Maggie, pues tú eres, además de mujer, eres madre y eres empresaria.
además, pues tú tienes vínculos con jefas de familia dentro de tus empresas, has creado espacios de trabajo para ellas, has jalado, digamos, de alguna manera a mujeres a que emprendan por sí mismas. ¿Cómo ves este paro desde el tema como mujer empresaria? Mira, primero quiero compartirles que el día de hoy me tocó recibir en un chat que tenemos algunos amigos restauranteros y empresarios de distintas ramas, algunas reflexiones y memes y cosas que están circulando, y lo que me deja ver, y quiero ser puntual en esto, es que hay mucha desinformación. Esto también es muy importante. Culturalmente tenemos un mar de cosas por avanzar, y es tremendo lo que tenemos que avanzar como sociedad. Pero algo que me llama mucho la atención es que insisten algunos sectores y algunas personas en decir que estamos siendo manipuladas y además que nos están pagando por tener este tipo de iniciativas. Yo comentaba con algunos amigos y les decía, el insistir en que nos están pagando o nos están manipulando es una manera más de violentarnos, porque es tanto como decir que no tenemos criterio o que nos estamos vendiendo o que no tenemos capacidad de tomar una decisión. Este movimiento y todo esto que está sucediendo, para mí es importante que lo entendamos, no como que es o de mujeres o de hombres o de niñas o niños o de un sector o de otro sector. Es un tema que nos está afectando y nos está destruyendo como sociedad. Verdaderamente yo me pongo a pensar cuál va a ser la situación, qué problema tenemos ya a nivel de salud. Ahora sí que casi que salud mental con la psicosis en la que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Es tremendo que las niñas salen a una fiesta, bueno, pues ya no pueden salir. Ayer comentaba con una amiga mía querida, me decía, mi hija estábamos en la oficina, dijo, voy a comprar un agua aquí a la tienda que está a 2 cuadras, y la niña regresó corriendo porque unos jóvenes que estaban por ahí le empezaron a molestar y a seguir, a perseguir, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos cayendo ya en este tipo de situaciones que no solamente son para unos o para otros, sino todos tenemos hijas, mamá, hermanas, amigas, todas somos mujeres, tenemos que unirnos. Y es por eso que en el tema de empresa que tú comentas, Oscar, nosotros lo estamos viendo más allá de solamente el tema económico. Por supuesto que nos va a perjudicar muchísimo, nos va a afectar mucho, pero hay cosas que van más allá del dinero. Y las circunstancias, la situación lo requiere. Requiere que hagamos un alto. Esto es un sacudimiento para todos. El hecho de que se sumen bancos, que se sumen colegios, que se sume toda la sociedad, es porque estamos llegando al límite de lo que puede ser tolerable. Yo quería compartir solamente, si no les han convencido nuestros argumentos, y no sé cuánto tengamos para la pausa, pero lo quiero hacer justamente para que se pueda ir a la reflexión. Cuando iniciábamos este programa hacíamos también esta crítica que las autoridades, la sociedad está dejando de hacer su trabajo. ¿Y cuál es el resultado de ello? Yo les quiero compartir estos datos, son datos oficiales, datos de la Fiscalía, datos del Secretariado Ejecutivo, que datan del año 2012. Esto en el estado de Morelos, cuando empezó la gestión de Graco Ramírez. Esto fue en octubre. De octubre a diciembre de 2012 se registraron 20 muertes violentas de mujeres. Para 2013 fueron 65, 2014 62, 2015 49, 2016 90, 2017 79, 2018 83, 2019, que es el año más violento que se ha registrado, y esto no solamente lo dice una reportera que desafortunadamente ha tenido esa labor durante 7 años de estar recabando las cifras de las violencias. Lo dice incluso una organización que es la Comisión Independiente de Derechos Humanos, una de las organizaciones solicitantes de la alerta de violencia de género. La cifra ascendió a 111 mujeres privadas de la vida de manera violenta. Este año la cifra en 2 meses
llevamos ya 15 mujeres asesinadas, 15 mujeres privadas de la vida. Si eso no los ha convencido todavía, del año 2012 a la fecha, se han emitido 1.241 cédulas de búsqueda. Vuelvo a repetir la cifra, 1.241 cédulas de búsqueda, y de esas hasta el momento 437 están activas. Es decir, las 3/4 partes más o menos de las personas que han sido reportadas como desaparecidas mujeres han sido localizadas, pero hay causas que no se han abordado. Yo les voy a dejar si me permites, Héctor, dejar estas cifras para que las puedan sopesar, porque estamos hablando del segundo estado más pequeño de la República Mexicana. Es un estado que apenas alcanza los 2 millones de ciudadanos, y desafortunadamente el año pasado nos enteramos por el Instituto Nacional de las Mujeres que Morelos, con 4 años de alerta de violencia de género, ocupa el segundo lugar en feminicidios. Y en ese sentido, primero agradecer también a nuestro compañero y amigo Jaime Luis Brito, reportero y también forma parte de la mesa con los corresponsales. Y justamente antes del corte, una pregunta. Ahorita que mencionaban el tema de las autoridades, y decía Oscar, no han podido, y con estas cifras que van claramente con una tendencia a la alta en el número de feminicidios de mujeres privadas de la vida, mi pregunta es, desde el punto de vista de las tres, por supuesto también de mis compañeros, las autoridades, desde los gobernadores, porque esto no solamente es Morelos, esto es un tema a nivel nacional, una emergencia nacional. Desde su punto de vista, ¿qué pasa? No pueden, o sea, no hay una conciencia administrativa de las autoridades, de las fiscalías, de los institutos de la mujer en los estados, de no tener una visión real, o sea, de que tienen ganas de resolver esto y no encuentran la manera porque el fenómeno, la violencia y las rebasa en el tema de la administración pública. No pueden de plano, no quieren porque hay una concepción machista en esas instituciones que, lejos de prevenir, y es pregunta, o erradicar esa violencia, de alguna manera la fomentan, la permiten, la celebran, la aplauden, la premian. No sé, ¿ustedes qué ven en ese punto? Y con estos datos, Leti, justamente de Morelos, hay quien ha dicho que la alerta de violencia de género, justamente tal y como se aplica, o más bien tal y como no se aplica, porque los elementos allí están, y no sé qué porcentaje de los más de 15 elementos que incluye la alerta de violencia de género en Morelos han cumplido los municipios con las recomendaciones. Entonces, digo, en los hechos no funciona. En los hechos sí es pregunta, insisto. Pareciera que esa no es la ruta entonces. ¿Cuál es entonces el camino en México, en Morelos, para de tajo, o sea, de que ya no maten mujeres? Porque podemos argumentar que lo que muchas veces la autoridad dice es un proceso de educación, de edad, pero mientras eso pasa, no es que otro delito, no es que estén, no sé, robando cosas de un supermercado, es que mientras eso pasa, están matando mujeres, y en tanto no se resuelva al 100, seguirán matando mujeres, y privándolas de la libertad, desapareciéndolas. Ese es un planteamiento que me gustaría dejar. Vamos a un corte muy rápido, y regresamos. Amigas, amigos, gracias por continuar con los corresponsales. Se quedó un planteamiento que propuse en la mesa. ¿Quién gusta empezar? Bueno, ¿no? Sí. Ok, Shay. Mira, a mí me parece que una de las cosas bien importantes en esto es que tenemos muy poco en materia de prevención. Y hace muy poco tiempo, un caso muy cercano, acudimos a las instancias, a diferentes instituciones, para pedir información en materia de prevención. Y resulta que lo que nos dijeron fue que si no hay una amenaza de muerte, si no está desaparecida la persona, si no hay un intento de asesinato, no hay nada que hacer. Pero hay muchos elementos que te van, sí, claro, que vas hacia un camino. O sea, conocemos las historias, conocemos muchas historias, que además es lamentable porque lo vemos repetido en uno tras otro, ¿no? Entonces, sabemos a dónde va, ¿sí? Sabemos, está involucrado, están involucradas, claro, el tema de las redes sociales, de las plataformas digitales, de las personas que conoces en la red y todo esto. Hay muchísimos elementos que te dicen cuál puede ser uno de los desenlaces. Entonces, pensando en el tema de la prevención,
no hay nada o tenemos muy poco al respecto. No importa que los papás se den cuenta, no importa que los amigos se den cuenta, no importa que tratemos de hacer algo al respecto, pero si desde las instituciones tampoco tenemos herramientas y solamente tenemos nuestros propios recursos, es muy complicado avanzar en el tema de la erradicación de estas formas de violencia. Luego, por otro lado, también vemos que hay un alto índice de impunidad. Entonces, no sirve de nada que sepas quién es el asesino, quién es el violador, si de todas formas las autoridades siguen sin actuar, ¿no? Entonces a mí me parece que hay un tema ahí de complicidad, tal vez, me parece que puede haber también un tema de impunidad, me parece que también hay una falta de prevención que está muy marcada y todo eso va encaminado al desempeño de las autoridades, ¿no? Entonces puede ser que en el papel, en los protocolos, en las leyes, las cosas estén muy bien, pero finalmente si no hay una ejecución adecuada, pues tampoco vamos a tener una disminución en todos estos delitos. Entonces, Gracias. Bueno, yo consideraría ahorita, pondría en la mesa 3 cosas. Una, y quiero expresar que en ningún momento es, porque eso mucha gente, muchos hombres lo han tomado como violento, pero la verdad es que es una realidad. Hay muchos hombres que invisibilizan a las mujeres. O sea, en verdad, que puede ir una señora a pedir ayuda o podemos estar haciendo una exigencia, un planteamiento, y como si no existiera. Y eso lo podemos ver, olvídate que en situaciones como esta, simplemente hasta en un chat, yo siempre he puesto de ejemplo, está un chat de trabajo donde opinan hombres y mujeres, los hombres todos opinan, opina una mujer y de repente hay silencio como diciendo, quién sabe si opinaste en una junta, en temas así. Entonces es una impotencia que a veces da de que las mujeres van a hacer denuncias, están hablando, una madre que no tiene un compañero que vaya con ella a denunciar y verdaderamente ni caso les hacen, ni las regresan, ni las dejan ahí como locas o ignoradas, ¿no? Otro tema importante es que consideramos que debe de haber, o yo considero que debe de haber, una certificación en la integración de las carpetas de investigación, porque ese ha sido el pretexto. O sea, y justamente lo que dice Shea, pues, mientras haya impunidad, es como un niño, ¿no? Es como esto no tiene gran ciencia. A un niño le dices, te voy a castigar si haces esto, o te va a pasar esto, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, pues sigue haciendo. Es lo mismo. Entonces, hay impunidad, pero definitivamente parecería en muchos casos que hay una complicidad en me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto. Y esas personas que están integrando esas carpetas de investigación, de averiguación o investigación, y que están cometiendo este tipo de cosas, no se dan cuenta que también son parte y que puede llegarles una situación porque están permitiendo que esto siga creciendo. Yo agregaría a esto, yo estoy rodeada de puros padres de familia, mamás, yo no tengo hijos, pero el punto para mí medular de una sociedad, sin quitarle ninguna responsabilidad a las autoridades que evidentemente la tienen, es una familia. Quien sea, quien se encargue del cuidado de un menor de edad, le tiene que enseñar, lo pongo en este ejemplo muy simple, la verdad, y no estoy cosificando a la mujer ni nada, a un niño se le tiene que enseñar que si alguien quiere un globo, el globo no se revienta o la pelota no se vuela para que nadie más la tenga. En este tema que hablamos del feminicidio, hemos escuchado casos atroces aquí en el estado de Morelos, en donde un hombre no tolera que la mujer haya tomado la decisión de terminar una relación, alejarse e iniciar su vida con otra persona. Y estos casos, por lo menos esos que tenemos conocimiento somero, pero tampoco hemos tenido un acceso a las carpetas de investigación porque no nos compete de manera directa, por lo menos yo recuerdo unos 30 casos en donde el esposo o ya estaba harto o ya no quería o algo pasó, y eso tiene que ver también con una cuestión de qué pasó desde pequeño con ese hombre, con esa mujer que también tolera y está inmersa en una situación de violencia, porque nadie le dice, no tienes por qué, y enseñarle además, ¿no?, qué es lo que está pasando. Entonces esa es la primera responsabilidad con un chiquitito, con un bebé, con un niño, ¿no? Y ahora ustedes, ¿no?, son mis compañeros, son papás jóvenes y que finalmente eso yo lo veo que se los inculcan, vemos cómo han crecido, hemos sido testigos,
pero no es lo que permea en una sociedad. No hay una situación que esté en esta condición, digamos, de cariño y de proveerle a un menor de lo que sea pertinente. Y hay otra situación, por ejemplo, que yo quiero compartirles en una reunión del CEPACE, este sistema que se encarga de presuntamente prevenir, erradicar y sancionar la violencia en el estado de Morelos, que se deriva después de la alerta de violencia de género. Yo estuve presente en una de estas reuniones, en una de estas sesiones. Quien llevaba la reunión era Flor Desiré, quien preside el Instituto de la Mujer, y les hizo, pues no un exhorto, sino que les recordó a los que estaban ahí que tenían que entregar sus acciones, 3 acciones de las 15 que incluye la alerta de violencia de género, que tenían que darle pues celeridad a la presentación de esas 3 acciones, digamos, prioritarias. Yo les estoy hablando que esa solicitud se les había hecho desde el mes de enero, y cuando yo tuve la oportunidad de estar en esta reunión del CEPACE era agosto. De los 8 municipios que tienen alerta de violencia de género, que es Cuernavaca, Cuautla, Temisco, Jiutepec y Puente de Ixtla, esos 5 municipios, sus alcaldías se renovaron, los titulares se renovaron, vamos, al final de cuentas todo el estado de Morelos se renovó, pero estos 5 especialmente, digamos que tuvieron una administración nueva, pero 3 no, que fue Xochitepec, Emiliano Zapata y Yautepec. Esos 3 alcaldes repitieron. Entonces yo no podía entender cómo es que en el mes de agosto se les estaba de nueva cuenta pidiendo una cosa que se les pidió desde enero, cuando tenemos 3 alcaldes que tenían una continuidad en su gestión y que les tocó en una administración saliente en el trienio de 2015 que se les heredara esta bronca como si del mes de agosto de 2015 a diciembre no fuera su responsabilidad, porque realmente no vemos acciones que se hayan puesto en marcha a partir de esa fecha. Y a partir de 2016 que entran por lo menos estos 3 alcaldes, tampoco vemos acciones concretas, algo muy simple que les toca. Tú mencionabas Instituto de la Mujer, aquí quien tiene la batuta es la Secretaría de Gobierno. Claro, desde el gobierno federal, CONAVIM, Instituto de la Mujer y demás, pero aquí, en el estado de Morelos, quien tiene la batuta es Secretaría de Gobierno, y perdón, yo no veo acciones concretas. Yo no veo realmente una adecuada dirección que le esté metiendo presión a todas las demás instancias, que es Instituto de la Mujer, de Salud, de Educación, pero especialmente en los ayuntamientos. Tampoco hay una partida presupuestal para atender la alerta de violencia. O sea, no hay cabeza, no hay nada, ¿no? Pero simplemente, perdón que te interrumpa, si alguien quiere ir a denunciar, ¿cómo es posible? ¿A dónde vas? O sea, que tienes que hacer una fila de 5 horas, ¿no? Y la mujer que se tuvo que... A mí me tocó ver un día justamente a una mujer que decía, es que me tengo que ir, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es posible que no hay nadie que pueda atender? O sea, una sola persona, es que desde ahí, ¿no? Sí, pero lo más grave, yo creo que lo más grave también ahí en ese sentido no son las horas de espera, sino que cuando tú llegas y platicas con el MP o con la MP, ellos intentan hacerte desistir de esta denuncia. Oye, a ver, estás hablando del papá de tus hijos, oye, estás hablando de tu hermano, oye, estás hablando de tu familiar, ¿estás segura? O sea, ¿te has puesto a pensar en lo que va a pasar si tú presentas esta denuncia? O que cuestionen que si ya aguantaste 20 golpes, ¿por qué no aguantas uno más? A eso voy, y creo que una de las cosas más importantes, le tocaba a Jaime, creo que una de las cosas más importantes que no hemos visto del Instituto de la Mujer, me pareció importante la intervención de Rosalina Massari, cuando creo que lo único que le faltó decirle ayer al fiscal fue que era un cínico, porque desde mi punto de vista eso es lo que es. Pero yo creo que también aquí en esta parte de la violencia feminicida hay mucha responsabilidad del Instituto de la Mujer. Yo de antemano diría, esta policía nos sirve para combatir los delitos de feminicidio. Yo diría no, y una de las primeras encrucijadas con las que se tiene que enfrentar cualquier investigador respecto a este tema va a ser que tiene una policía de la que no tenemos cifras, insisto, pero hace apenas unos 5 años alguien intentó, una mujer que llegó a la Secretaría de Seguridad, dijo, no es posible que tengamos casi 700 deudores alimentarios como policías. Y eso te habla
que era casi el 30% de la corporación, violentando, porque no alimentar a tus hijos es una violencia. Claro. Ahora, Responsabilidad. Claro. nos faltaría saber, y esto es algo que debería hacer el Instituto de la Mujer, si me estás oyendo, Desiree, por favor hazlo, porque más allá de cantar cancioncitas bonitas y abrazarse de las manos, y decía Rosalina Massari, hacer cursos de superación personal, bueno, pues indícanos las cuestiones técnicas que están fallando, y una es que nos digas cuántos policías golpeadores tenemos. Ahí están las denuncias. Solamente falta recopilarlas y decir cuántos tenemos. Y funcionarios. Y con pero esto- yo no lo funcionarios, remitiría Con y además, policías. funcionarios, Hay que es el que te va a funcionarios. recibir la denuncia y te va a decir, arregla las cosas con tu esposa, con tu esposo, Mira a los niños. mira a los niños. Bueno, Y perdón, sí, Pedro, no, el segundo no día, había drama, Pedro, el segundo día pero mataron si a una desde la chica presidencia en de la Huejutla. República, en esta confrontación, perdón Jaime, antes de que, en lo que pasó ayer, en la conferencia matutina del presidente, donde pasa esta de Frida Guerrero con el otro compañero reportero, la respuesta del presidente en el reclamo fue esa que acabas de decir. Reconcíliense, Háganlo. abrácense, hagan las paces. Del jefe del Ejecutivo del Estado. Perdón, Jaime, Claro. el planteamiento era ese. ¿Cuál es tu opinión? Un Estado estructuralmente, yo lo conozco, pero estructuralmente machista, que hace que estos funcionarios, estos MPs o estas MPs, estos policías que llegan a la casa como primeros respondientes ante violencia familiar de un hombre golpeando a una mujer, formen parte de este engranaje que impiden que la mujer salga de esta espiral de violencia de género, o si sí quieren algunos funcionarios y funcionarias resolver esto, ¿qué impide que se logre? Pues gracias, Héctor. Gracias a todas y todos. Y bueno, una disculpa por haber llegado tarde. Sí, ya vimos que Pero bueno, alguien tiene que trabajar. Yo creo, bueno, primero decir que efectivamente este tema requiere medidas urgentes porque estamos en un momento de emergencia, me parece, humanitaria en relación a las mujeres en este país. Esto es producto no de situaciones de ayer, sino es producto de un proceso muy largo, por lo tanto, revertirlo no va a ser tan fácil, ni va a ser tan rápido. Pero creo que a la hora de lanzar a lo mejor una alerta de violencia de género, con todos los cuestionamientos que ustedes han dicho aquí y que yo estoy de acuerdo, lanzar una alerta de violencia de género a nivel nacional podría ser una primera respuesta que implique la aplicación de 15, 20 o 100 medidas muy chiquitas que puedan cumplir todos los niveles de gobierno, concretas. Eso para tratar de detener y de responder, digamos, a la emergencia. Eso es, a nivel institucional, eso en el corto plazo tendría que hacerse. A mediano plazo tenemos que hacer una reforma al Poder Judicial, que ya hay una iniciativa, porque efectivamente hay un desdén de parte de los jueces de abordar estos casos. 3, esta reforma del Poder Judicial también tendría que alcanzar a las fiscalías, porque efectivamente tenemos funcionarios de esta ralea, pero además tenemos ministerios públicos que integran malas carpetas de investigación, o el día de hoy acaba de salir, o ayer, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, si no me equivoco, sobre los problemas procesales que hay, es decir, que las pruebas las esconden, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber evidentemente una sensibilización también, o tiene que haber, a mí me parece que tiene que haber ministerios públicos, mujeres, en este momento de emergencia, que sean quienes atiendan, pero mujeres, no que estén en la misma onda que los hombres, o en la misma dinámica que los hombres, sino con una capacitación y sensibilización que les permita atender estos casos de una manera distinta. A nivel de largo plazo hay muchas otras cosas, ¿no? Evidentemente que los presupuestos se integraran de una manera distinta, porque que las políticas públicas que se han creado a lo largo de muchos años para apoyar a las mujeres, pues funcionen, y si funcionan, permanezcan, porque por ejemplo lo primero que llegó a hacer Andrés Manuel fue recortar el tema de las instancias para las mujeres. Totalmente. Y eso, sí había corrupción, los refugios, sí había corrupción, etcétera, pero el impacto que tuvo, solamente aquí en Yautepec tenemos uno, el impacto que tuvieron con esa decisión arbitraria es un golpe a las mujeres. Un golpe durísimo
que además tiró una política pública que fue construida por la sociedad civil, porque estos refugios, la mayoría son operados por organizaciones de la sociedad civil, están certificados. Algunos de ellos, como insisto, uno que está aquí en Morelos, reciben apoyo incluso de organismos internacionales, pero obviamente no reciben todo el apoyo, tienen que concursar por recursos públicos federales. No pudieron este año. Entonces, que se haga realmente un análisis, porque, o sea, Andrés Manuel no es experto. Andrés Manuel es un conservador, para empezar. O sea, que los derechos de las mujeres no los ve como cristiano, no los ve como un estadista. Ahí está el tema del aborto, ¿no? Ahí está no ha querido entrarle. La Ciudad de México nunca lo quiso aprobar Así hasta es. que llegó Rosario Robles, que era agenda del PRD, y con la agenda del PRD, contra todo, sacaron esta ley por el derecho a decidir. Así es. Entonces, el propio presidente de la República tendría que tomar acciones y tendría que tomar decisiones en ese sentido. No hay de otra. Esto no lo va a hacer él, lo va a tener que hacer la sociedad civil, con la presión de la sociedad civil. Yo celebro realmente lo que está ocurriendo, la respuesta que está ocurriendo, porque por lo menos estamos hablando del tema. Está en la mesa. Y por lo menos, Esa es una parte están saliendo casos a la luz, y los hombres cada vez nos sentimos más vigilados, lo cual es muy bien, muy Así bueno, es. porque no va a haber otra posibilidad para cambiar. Estoy de acuerdo con lo que dijo Leti, en el sentido de la educación de los niños, pero yo creo que los adultos, o los jóvenes, o lo que seamos nosotros, en nuestras Jóvenes. generaciones, Chavorrucos de Contemporáneos. nosotros tenemos que reeducarnos, no hay de otra. Sí. Porque Es eso, si o no sea, nos es reeducamos, una reconstrucción. y el tema de reeducarnos, reeducarnos tiene que pasar primero por entender que esta forma de ser hombres que aprendimos es una forma que opera violentamente contra nosotros primero, luego contra otros hombres y luego contra las mujeres. Entonces, si no entramos a esa parte, yo entiendo que hay grupos, ya no en todos los estados hay grupos donde están tratando a los hombres, etcétera, etcétera, pero esto no se ha traducido realmente en una política pública de Estado generalizada que nos obligue a los hombres a... iba a decir a dejar de ser unos pendejos, pero se va a ir muy mal. Pero ya Que nos obligue A deconstruir nuestros a micromachismos. deconstruir nuestros machismos que no son micros, ¿no? A nuestros machismos cotidianos y entender la realidad de otra forma. Esto no es fácil porque nos enfrenta a todo lo que hemos hecho y aprendido a lo largo de toda A nuestra nuestra vida, ¿no? mexicanidad. Y entre más grandes seamos, Usos cabrón, y es costumbres. mucho más complicado. Claro, Entonces, sí. pero yo creo que es posible. Y entonces tenemos que entrarle. O sea, los que nos están observando, tenemos que entrarle a ese Y tema. fíjate que hay alguien que me decía, es que todo se tiene que armonizar. Lo dijo una gran feminista, Fabiola, mi amiga, Arregui. Y bueno, pues miren, me parece que todos tienen que armonizar y creo que incluso las ciudades las construimos hombres y mujeres, mujeres y hombres, corrijo, en función de cómo nos definimos como ciudad. Nos define cómo tratamos a los más vulnerables y nos define cómo tratamos a las mujeres, cómo tratamos a los niños y cómo tratamos a los ancianos. Esa es nuestra ciudad y eso es lo que nos va a representar ante cualquier parte del mundo. Yo creo, efectivamente, como dices, todo se tiene que reconstruir. La iglesia tiene que dejar de decirle a las mujeres, ve y busca el perdón de tu marido. Todas las iglesias. Es tu cruz. Es tu Ujú. cruz. Eso Eso te tiene que tocó. dejar de decirlo. Claro. Y también el ayuntamiento tiene que hacer una estructura que permita a las mujeres también ser parte funcional de la ciudad. ¿Y cómo? Bueno, desde el hecho de recoger la basura. La recogen para que la mujer se mantenga en la casa esperando a que pase la basura. Eso no puede seguir así. Todos los servicios municipales se tienen que adaptar desde la luz que impacta directamente la seguridad hasta la forma en la que se recoge la basura. La basura tiene que recogerse de tal forma que hombres, mujeres, todo mundo pueda sacar y depositar sus desperdicios, pueda hacer que funcione el drenaje, pueda hacer que funcionen las calles, pero no en función de que la mujer se tiene que quedar en la casa a esperar los servicios públicos. Me parece que toda la ciudad, todo es un engranaje, pero todo está construido con esta
cultura machista y no en función de cómo viven y cómo sienten las mujeres. Sí, o sea, es una pena que durante toda nuestra vida todos en algún momento hemos sido acosadores, todos los hombres. Sí. A lo Sí, mejor de en otra buena forma. onda, a lo mejor, ¿no? Con Jugando, buenas si tú intenciones. quieres, pero hemos acosado. Y es sumamente, digo, de lástima el hecho de que nos damos cuenta hasta que tenemos hijas, ¿no? O sea, ya cuando tú tienes una hija dices, puta, es que yo no quiero que le pase lo que en algún momento yo Lo le hice. hice a hacer a alguien, ¿no? No Exacto. le vaya a tocar un fulano como yo en el camino, ¿no? Sí, entonces definitivamente tenemos que educar a nuestros hijos hombres a respetar a las mujeres, a tratar bien a las mujeres, a convivir con las mujeres, y debemos educar a nuestras hijas a esperar cómo deben ser tratadas por un hombre, porque como tú las trates, o como tú tratas a tu esposa, o sea, más allá de tus hijas, o sea, si tú tratas mal a tu esposa, pues tu hija va a pensar que eso es normal, y cuando a ella le pase va a decir, pues es que donde yo venía esto era normal. Yo creo que sí debemos de hacer una reflexión, principalmente los hombres, y definitivamente dejar de lado estas cuestiones machistas y abonar, ¿no? O armonizarnos, como dice Pedro. Como dice Fabia Reguín. Y sabes como qué, dice- yo considero también que es importantísimo trabajar. Suena como que, bueno, eso es a largo plazo, mediano, largo plazo, pero en verdad la familia es el centro de todo y por eso es que urgen políticas públicas para que las mujeres, cada día las mujeres tenemos que salir a trabajar más. Entonces es lógico y es obvio, una mamá que tiene que salir a trabajar porque es jefa de familia, ¿con quién deja a sus hijos? ¿Quién está al pendiente de sus hijos? ¿Qué películas, qué acceso tienen? ¿Qué televisión o qué ven en el teléfono? ¿Quién los cuida? ¿Qué está sucediendo en el entorno? Entonces, urgen políticas públicas para apoyar a las mamás, porque también eso va generando nuevas generaciones que traen como el mismo chip. Y también, bueno, ya, sí. Pero, por ejemplo, eso que dices, ¿no? De que las mamás tenemos que salir y trabajar y entonces los hijos se quedan. ¿Cuándo fue? ¿Ayer que dijeron que habían matado a la niña porque la mamá salía y entonces sabían que se quedaba solita? O sea, también lo utilizan para justificarse. A mí me parece que en este tema del debate que tenemos sobre la mesa en estos días, en estos últimos tiempos, es muy importante también que empecemos a identificar y a definir estas formas de violencia, la violencia estructural, la violencia económica, la violencia física, porque no nada más es el tema del golpe, no nada más es el tema del feminicidio, no nada más es el tema de la violación. Todo eso viene y tiene el origen en otras formas de violencia que a veces no reconocemos. Laboral. ¿Sabes? Por eso hay más mujeres que se van sumando y por eso hay más instituciones, por eso hay más personas que de repente vemos que están saliendo a hablar, porque justamente estamos tratando de identificar y de definir esas formas de violencia y de reconocerlas también, porque a veces podemos estarlas viviendo y no las reconocemos hasta después de que algo pasa. Tan sencillo como decía mi amigo Oscar, es un problema también generacional, decía también Jaime Luis, estos jueces tienen cuando menos 50, 60 años. Esta ley civil que tenemos, hasta hace 20 años tenía incorporado en sus criterios, que no en sus letras explícitas, pero sí en sus criterios, matrimonio remedio. ¿Qué era? Mujer violada, Sí. el mejor remedio, cásate con tu violador. víctima, con tu violador. Y ese era el matrimonio remedio. Bueno, así educaron a nuestros jueces, porque vienen de esa generación. Así aprendieron derecho, ¿no? Así aprendieron derecho. Hay muchas, podrías citar aquí varias leyes que decías tú, que hoy... Absurdas. Sí, el crimen que- sí. pasional, ¿no? Sí. Cuando justificaban el asesinato de una mamá. Totalmente. Se lo buscó, matrimonio antes de ¿no? los 18 años, que acaba de ser Sí. derogado, ¿no? Entonces, todas estas estructuras mentales o estas ideas con las que nos creamos, con que se ese conjunto de formaron, leyes forman parte de la idiosincrasia, en ese momento no sé, todavía permea de los mexicanos, de la sociedad mexicana. Pues no solamente las leyes, la educación en sí desde la casa. O sea, siempre tú ves las películas de Pedro Infante, cómo trataban a las mujeres.
y a los hombres les enseñaban que ellos eran los que mandaban en la casa. El Y a machismo. las mujeres les enseñaban que ellas Atiende a tu tenían que ser hermano, sumisas. ¿no? Arregla, bueno, en Exactamente. muchos casos, Bueno, en ¿no? mi caso. Porque en mi caso, gracias a Dios tampoco, pero en muchos casos a mí me ha tocado ver que es atiende a tu hermano, así cuida a es. los niños, cuida a Así tus es. hermanitos, haz esto, haz lo otro. Pero, ¿sabes también? Un tema que se toca muy poco, pero también pienso que este movimiento que se está generando, que en verdad me da muchísimo gusto, porque está, como bien decíamos hace un momento, integrando a todos los sectores, a todos los distintos Méxicos, nos está sacudiendo y nos está moviendo, y estamos encontrando todos un punto de acuerdo, un punto de encuentro, y es en nuestra manera de conducirnos, porque esto no es de si tienen más dinero o menos dinero, trabajan aquí, trabajan allá, viven aquí, viven allá, es realmente un tema cultural, pero también cuál es la responsabilidad de quienes por alguna razón tenemos un poco más de información, de formación, de comunicación, que estamos enterados o que tenemos algún medio para hacer algo por nuestra comunidad. Porque también esto es el resultado del egoísmo en el que hemos vivido todas y todos. Porque la gente llega y mientras yo esté bien, mientras a mí me vaya bien, mientras yo tenga que comer o mi situación esté tranquila, a mí no me interesa qué pasa más allá. Y todas tenemos y todos tenemos a alguien cercano a nosotros que está viviendo una situación en donde nosotros somos un factor para hacer una diferencia en su vida. Entonces, creo que este es un llamado de atención y un sacudimiento para que todos nos pongamos las pilas. El tema es para dar mucho tiempo de plática. Lamentablemente también tenemos, aunque sean redes sociales, hay que tener ahí los límites de nuestra plática. Lamentablemente, a mí me propongo que demos un mensaje final nosotros primero y que cierren ustedes. Yo lo único que puedo decir, o lo único que quiero decir sobre esto, es que más allá de posiciones a favor, en contra del paro, de la movilización, de las marchas violentas, gente que está a favor, gente que está en contra, de si se tienen que modificar las leyes, de si es suficiente o no, todos tenemos un punto de vista y todas tenemos un punto de vista. La iglesia, el obispo vio una entrevista que le hicieron en torno a que están respaldando desde a nivel nacional esta movilización con la acotación del aborto. Es su postura, sin embargo están tocando el tema. Yo me quedo con eso en estos días, es el tema de esta mesa, es el tema de la comida de mañana, es el tema del fin de semana, es lo que veremos en los medios, y para mí, desde mi punto de vista, ese es un avance muy fuerte, el que hoy estemos aquí sentados platicando sobre la violencia contra la mujer, y si somos responsables, y si asumimos nuestros machismos. Eso para mí es un tema que permite caminar, y yo me quedo con eso. Oscar, Pedro, Jaime. Pues simplemente pues llamarnos, ¿no? Hacer la invitación a que todos reflexionemos, a que todos nos demos cuenta, pensemos, sepamos qué es lo que estamos haciendo mal, a darnos cuenta de que efectivamente estamos viviendo una emergencia nacional en cuanto a la violencia contra las mujeres y, por supuesto, a unirnos, hombres y mujeres, para remediar, para prevenir, para erradicar esta situación. Yo quisiera decir rápidamente que en la prensa nos frustra mucho que saquemos historias y que la sociedad no se movilice. Creo que si la prensa tiene una razón de ser es dar a conocer algo, pero también que la sociedad tenga una reacción. Ya no buscamos, ojalá las autoridades reaccionaran inmediatamente, Claro, eso sería lo ideal. Y yo creo que en muchas ocasiones lo vi en tiempos pasados, o sea, aunque ahora dicen todo contra el PRI y todo, yo vi más reacción en aquellos tiempos que ahora, pero yo quisiera que ahora la sociedad, cuando saquemos una información, una historia, algo, reaccione. Hoy vemos muchas series que están sacando en Netflix, donde vemos cómo a partir de la información que genera la prensa, se generan movimientos muy importantes que permiten hacernos cambiar como ciudad, como humanos, como familias. Eso es lo que debería ocurrir, esa es nuestra función, quisiéramos que así fuera. Es muy frustrante cuando no ocurre nada, sacamos una historia y pasó desapercibida. Sí, es justo. Yo quisiera hacer un llamado a los hombres para guardar silencio y dar el espacio a las mujeres y aprovechar ese silencio para reflexionar cuántas veces hemos acusado, cuántas veces hemos compartido fotos de mujeres, cuántas veces hemos sido cómplices del acoso de nuestros compañeros, cuántas veces hemos sido, nos hemos callado frente a la violencia que presumen nuestros compañeros,
contra otras mujeres, que reflexionemos sobre eso, porque no lo va a hacer la siguiente generación si no comenzamos a hacerlo nosotros a la edad que tengamos. Entonces, si no enfrentamos esos demonios que traemos, va a ser muy complicado que esto cambie, porque estructuralmente, institucionalmente, parece que no hay forma de que cambie si no arrebatamos las cosas. Y en este caso, las mujeres. Finalmente, a nosotros no nos corresponde. Si las mujeres se violentan, tienen derecho, las están matando. O sea, nosotros que somos violentos por naturaleza no tenemos derecho a censurar, a menos que sintamos miedo porque las mujeres están en un territorio que consideramos nuestro, que es el de la violencia. Así que si las mujeres quieren quemar todo, que lo quemen, porque las están matando. A nosotros lo que nos corresponde es callarnos y reflexionar. Y acompañado a esa reflexión, si me permites montarme en tu comentario, tendría que venir la acción. O sea, Pedro, no hay reacción. Lo que pasa hoy en Puebla, asesinan a dos jóvenes, una joven, un conductor, y hoy el estado de Puebla está volcado con sus jóvenes en las calles con las batas blancas, en una menor medida con la empresa de la que trabajaba este joven que también es asesinado. Hoy yo compartía justamente esa nota y decía, ojalá cada vez que haya una nota, ojalá no las hubiera, pero ojalá cada que haya una situación de un compañero que fue privado de su libertad de nuestro gremio, nos volcamos, le exigimos a una sociedad, le exigimos a una autoridad, cumple con tu obligación, con lo que tienes que hacer. Y eso es el llamado enérgico hoy. No solamente a esa autoridad que hace como que hace. Hace unos días vimos una situación ahí en el gobierno del Estado que cambia la forma de llevar la Comisión Ejecutiva de Atención a la Violencia de Género. Y la gran pregunta a la autoridad es, ¿y para qué más burocracia? ¿Para qué darle más vueltas? ¿Para qué cuestionar a la parte agredida y decirle, es que esa no es la forma de manifestarte, esa no es la forma de hacer, es que están las instancias? Bueno, si están las instancias, entonces cumplan con su trabajo. Y a la sociedad, les reitero esta petición, este llamado, volcarse a la calle, volcarse a redes sociales, volcarse a la acción, volcarse a su familia y decir, basta de violentar a las mujeres. Bueno, yo tomando también un poco esto que dice Jaime de hacer un silencio, yo diría que el silencio no es solamente para los hombres. Considero que como sociedad, hombres y mujeres tenemos que hacer un alto y dejar de violentarnos entre mujeres también. Porque una manera de estar, cuando estamos descalificando, poniendo títulos pues devaluando los esfuerzos y el trabajo de unas y de otras, es una manera también de violentar. Más allá de, ¿sabes qué? También cuando no sabemos lo que está pasando, la reacción inmediata, cuando nos sentimos en un territorio desconocido, es muy normal o muy fácil que la gente se porte o se comporte violentamente. Pero es un terreno desconocido. Todo esto que estamos viviendo ahora es algo nuevo para todos, para todas. Entonces tenemos que ir caminando de la mano. Yo soy de la idea de unir, no dividir. Tenemos que unirnos hombres y mujeres. Toda la sociedad necesitamos trabajar en una sola dirección, porque esto no es algo exclusivamente de un género. Yo creo que, dicen por ahí, si no ayuda, que no estorbe. Yo creo que en este momento es muy importante que las personas que pueden tener una opinión distinta de la marcha, del paro, de que si se queman, que si se rayan las paredes, que si todo esto, bueno, pues claro, la opinión puede ser muy respetable, pero creo que no es momento de entorpecer cualquier esfuerzo de la sociedad por visibilizar y tratar de erradicar un problema, tratar de combatir un problema. Entonces, todas las opiniones son muy respetables, claro que sí, pero tampoco caigamos en el punto de entorpecer el esfuerzo de otras personas que sí quieren un cambio para bien. Pues gracias por escucharnos, por vernos.
El tema es importantísimo, es muy fuerte, es doloroso, ¿no? Esta transmisión, nos quedamos con esto. Esta grabación la pueden ver en las redes sociales de surdigital.com.mx, en las redes sociales de maciosare.org, en las redes sociales de Central de Noticias.mx, no sé si en otras redes sociales también. En mi ciudad, la mía. ¿En cuáles redes sociales? Adelante, ¿no? Lo vamos a compartir, mi perfil que es taquillero, sobre todo para la parte oficial, es Leti Villaseñor, así me encuentran, está mi linda cara ahí nos podemos ver. Y podemos platicar sobre todo. Y yo lo voy a compartir también en mi perfil, Maggie Salgado. Y el mío, muy fácil, Shea Arvik, en todas las redes con sociales. Sí, entendieron. Con doble Shea Arvik. Gracias. Con V.I.K. Gracias por aceptar la invitación, gracias por recibirnos en No, Casa esta es su Manzano. casa. Gracias, Maggie. Y muchas gracias por estar aquí y me encanta que vengan y me encanta que estemos tocando este tipo de temas. Y tenemos entre que, Es el tema. tenemos que decir algo además. El espacio está hecho con esa sensibilidad de una mujer. Yo creo que no hay belleza más acertada que la que puede proporcionarnos una mujer. Cada espacio que hay en Casa Manzano está hecho como para vivir un pensamiento de mujer. Entonces, si no lo conocen, vengan y de verdad el solo hecho de estar aquí les va a transmitir una energía completamente distinta. Sí, Esto es bonito. y no solo el lugar que es hermoso, sino también la comida que por supuesto Ay, es es muy rico. deliciosa. Gracias. El gracias. domingo después de la marcha, Aquí lo tenemos. no sé si hablas, pero Bueno, el domingo después de la marcha, Una y una y media. media, Una y media, queda sí. perfecto que vengan aquí. En la glorieta de Tlaltenango. Sí. Es el punto de encuentro. De la 1:30. marcha. Sí, Más de bien la marcha. antes, para ir con buena Bueno, energía. ¿Pueden venir a desayunar? Claro. Muchas gracias. Gracias.